Pati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Patricia, perdón. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Qué excelente, bueno. buen día. ¿Cómo te está tratando el clima de Lima ahora? Mucho frío, aunque yo amo el frío, en realidad estoy en mi prime, como se puede decir. Súper. Dime, ¿tú eres de Lima o eres de provincia? Eso no tengo claro. Sí, no, yo soy de Lima, yo nací aquí en Lima. Ujú. Ok, ¿y tus papis igual de Lima? Bueno, mi padre es de Nazca, él Ujú. es de la provincia de Nazca y un pueblito llamado La Banda, así que él es el único exportado acá en Lima. Ok. Bueno, ¿cómo están todos? Hola, hoy día estamos con Patricia Romano, este Revelados Live de Ojos en la Cabeza, que es la plataforma de concentración y difusión de la fotografía, y este es el programa Revelados Live. Y Patricia nos va a contar de un poco de todo y de nada de su fotografía. Y como el tiempo es ingrato, Patricia, cuéntame cómo te metes al rollo de la fotografía. Bueno, básicamente yo empiezo gracias a mi abuelo. Él siempre tenía imágenes en su habitación y dentro de mi curiosidad empiezo con esta búsqueda de ver, ¿no? Él Ujú. tenía un diccionario dentro de esta habitación y lo primero que agarré fue ver las imágenes, no leer, ver las imágenes. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Aparte porque todo el tiempo mi abuelo me ha llevado desde muy niña a ver el centro de Lima. El centro de Lima solamente íbamos a todas las iglesias, pero era ver arte. Y eso fue como el primer paso para observar ello, ¿no? Yo creo que por ahí empezó mi curiosidad con la imagen. Uh-huh. Ok, ¿y es tu abuelo paterno o materno? No, materno. Paternos no, nunca los conocí, pero Ok, sí materno. Uh-huh. vale. ¿Y tu abuelo, cómo se llamaba tu abuelo materno? Santiago Curo. Ok, ¿y Eh, Santiago Curo, tu abuelo, tenía afición a la fotografía o al arte? él era banista, hasta donde yo tenía entendido, él trabajaba con la madera, hacía Ujú. creaciones con ella. Y sí tenía un afín, porque casi todos mis tíos siempre tenían el lado artístico, pero no se dedicaron al arte. Incluso mi madre no tiene nada bueno, en sí, mi familia no vive del arte de ese aspecto, pero sí tienen su toque, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, o sea, gracias a tu abuelo empezó esta curiosidad al arte. Uh-huh. Y alguien más por ahí, quiero que me contases, tenía un poco de influencia porque habían cámaras rondando por tu casa. ¿Quién tuvo la culpa de esa cantidad de cámaras alrededor de tu casa? Con el tema de las cámaras, mi mamá, que siempre menciona de que no es buena fotógrafa, ella es la que más cámaras tenía en la casa. Yo, de curiosa, siempre se las agarraba para revisarlas. Nunca me animé a tomar fotos porque era todavía muy pequeña, pero ella es la que fomentó ese uso, ¿no? De la cámara y tener nuestras propias memorias conmigo y con mis hermanos. Y básicamente ella es la que tenía una colección grande, ya actualmente no la tiene, pero sí ella es la que comienza a rondar por esa parte técnica, ¿no? Uh-huh. Dime, entonces, si eres, has partido desde lo analógico, porque ¿en qué momento decides agarrar la cámara para empezar a jugar y hacer fotos? Sí, bueno, el analógico lo conozco primero porque yo ya estoy en casi base 4 y es parte de mi crecimiento, ¿no? Obviamente que sí, con la fotografía a color, no teníamos una cámara reflex, sino teníamos estas cámaras descartables y eso empieza justamente por las reuniones familiares y yo creo que es ahí donde siempre faltaba la persona que tomase las fotos y como yo estaba tan dispuesta, empecé a tener este contacto directo con la cámara analógica y ha Ujú. sido y no ha sido tan difícil el tema de usarla hasta que llegué a la universidad. Ok, mientras me cuentas un poquito más de cómo llegas a empezar a vincularte más a fondo en la fotografía, ¿qué tal si vamos a sus primeras imágenes? Cómprateme tu PDF, tu PPT, no estoy seguro. Claro. Eso, ok. Yo me voy a ocultar, Pati, para hacer un poquito más grande tu presentación. Ahí está, estamos bien. Ok, cuéntame, entonces tus primeras imágenes son estas, ¿no? ¿Cómo empiezas a fotografiar? Sí. ¿O por qué empiezas a fotografiar? ¿Por qué empiezo a fotografiar?
porque en el colegio los juegos florales, que creo los que somos old school, era parte de la currícula que teníamos que brindar, o que tenemos que hacer, ¿no? Dentro de las actividades del mismo colegio. Y yo a los 11 años tengo mi primer contacto con esta cámara que te menciono, mi mamá me regaló el día de mi cumpleaños. Una cámara descartable, y la cual aproveché para hacer y participar en Juegos Florales. Nunca había tenido esta oportunidad y siempre me ha traído el tema un poquito, el tema de los cementerios. Y le dije a mi padre y a mi madre, llévenme para hacer fotos a las esculturas que nos permitieron maestro. Esta es una foto que de casualidad encontré. Yo tenía una serie fotográfica bastante grande con respecto a mi fotografía bueno, analógica. Y fue algo que me trajo a la memoria de que en mi camino sí tenía esa intención de que la fotografía iba a ser parte de mi vida, ¿no? Yo quería ser publicista. Yo ya la tenía clara desde chiquita, o quería ser artista también, o sea, era una de dos. Y este trayecto fue, o mi primer contacto fue este concurso, el cual gano, y era la única de la promoción que había participado con imágenes distintas a las que usualmente pues una niña de 11 años toma, ¿no? Este fue mi primer contacto, esta es la primera imagen también que tengo como memoria, lecta, ¿no? Es más, o sea, eso es en película. Sí, este es en película, así es. Sí, porque Luego de si me eso, dices que tienes base 40, o sea, estamos hablando que eso es más o menos a finales de a mediados de los 90, más o menos, ¿no? Cuando todavía la sí, fotografía digital o es, las cámaras digitales no eran tan comunes en todo caso. claro, y yo estoy en la transición de la cámara digital. Esto es en el año 97. Yo todavía tenía mi cámara, puede decirlo así, de rollo o de película. Y es con Ujú. lo cual yo me manejaba bastante. Y sí, obviamente el revelado sí iba a casa de revelados, en este caso Kodak. Y sí, no tenía todavía la composición, no había estudiado, era una niña, pero sí tenía la noción de qué es lo que quería, ¿no? Transmitir con mi fotografía. Uh-huh. Ok. Luego de eso, ya un poco más grande, cuando yo ya estaba en la universidad, ingreso a la Facultad de Arquitectura. Esa fue mi primera carrera, la cual teníamos como electivo la fotografía, en laboratorio. Es ahí donde ya tengo un contacto con una cámara reflex, el cual, voy a ser honesta, fue un poco raro para mí manejar la velocidad del ISO y el diafragma, porque era una máquina a la cual no estaba muy acostumbrada, porque todo era muy directo con la cámara descartable. Y fue un proceso muy bonito, porque nos enseñaron desde armar una cámara estenoscópica hasta cómo utilizar este laboratorio para crear nuestros procesos fotográficos. Y es ahí donde, en esa transición de lo analógico a lo digital, entra a participar mi curiosidad hasta dónde podría yo capturar, ¿no? mis propias imágenes ya de manera un poco más digital, ¿no? Ya dejando un poquito atrás lo analógico. Uh-huh. ¿Y en qué universidad estudiaste arquitectura, perdón? En la Richie, en la Ricardo Palma. Ahí estudié mi carrera de arquitectura. No la terminé o no la culminé por el hecho de que también es parte de mi historia y otra etapa de mi historia es la fotografía. Tuve esa oportunidad, mi madre me da ese chance de estudiar la carrera de un año para poder tener, ¿no? un soporte de lo que quizás yo sí lo veía como parte de mi vida, ¿no? Más que una profesión quizás, ¿no? Ese es el trayecto que tengo y la transformación también de querer dejar la arquitectura, que obviamente me sirvió mucho por el tema del espacio, ¿no? Me guiaba mucho con el tema de la composición en el espacio, pero la fotografía ganó. Y eso fue lo que me dediqué en IPAR, que esa fue mi segunda casa de estudios, ¿no? O sea, ya dejé de lado la Bueno, hay universidad. muchos, me decías, en el lado de la universidad, No, dejé el lado de la universidad para dedicarme netamente a la fotografía, pero desde el Instituto IPAS, ¿no? ¿ok?
Lo que yo te iba a preguntar, ¿te acuerdas de tu profesor de la Ricci o no te acuerdas de tu profesor de la Ricci? ¿Cómo se llamaba? De mis profesores, sí, porque como en arquitectura teníamos muchos arquitectos que nos daban estas clases. En este caso, mi profesora era una periodista. No recuerdo muy bien el nombre, pero ella trabajaba, siempre repetía que trabajaba en la República. Y ella venía de fotografía periodística, no tenía otro tipo de forma de, o bueno, otro tipo de fotografía que yo le haya conocido. No recuerdo el nombre, eso sí, no te lo puedo negar. Uh-huh. No, simplemente era curiosidad. Vale. Sí. Entonces, tus primeros fotos, o sea, después de lo que me has mostrado, empezaron a ser de conciertos, ¿es correcto? Así es, estaba, como anécdota, yo estaba dentro del club de fanáticos de Gore. Yo estoy donde conozco a un compañero el cual me integra y me dice, tú vas a fotografiar toda la eventualidad que vamos a tener desde este transcurso de conocer a los fans hasta llegar a la banda. Dicho y hecho, comencé a registrar todo este tema de la fanaticada. Y un momento muy especial fue con el comercio, bueno, que a veces tiene esa tendencia de no poner los créditos. Aparece esta primera foto, que en realidad es una foto con cámara digital y no es profesional, era una cámara de una persona que estaba a un inicio de motivación por parte esta afición de la fotografía. Me publican y es la primera foto que aparece en un medio. Y bueno, y era el primer concierto también que daba esta banda, pues no, aquí en Perú. Y eso como que me motivó más para investigar a dónde iba a estudiar. Fue parte de este proceso. Ok. Uh-huh. Uh, y justamente cuando yo empecé ese conocimiento de que ya tenía dónde estudiar, mi formación académica fue para empezar en IPAD, como vine mencionando. Y empiezo con el proceso de mi autodescubrimiento de mis raíces, mis raíces afrodescendientes, ¿no? Mi padre, siendo nazqueño, nunca ha tenido una fotografía. Eso no lo tengo muy claro de cómo mi papá no tenía imágenes de niño o ya de adolescente, y es ahí donde empieza mi exploración sobre mis raíces, ¿no? Y eso empieza a ser mi formación. Y también mi primer proyecto fotográfico. Me fui al Carmen y resultó que tenía familia en el Carmen. No lo sabía, y ahí es donde empieza este delirio de saber por qué mis raíces venían del sur, ¿no? Yo creo que por ahí empieza mi trayecto de búsqueda. Uh-huh. Que entonces tomaste la fotografía en ese momento como un tema de identidad y búsqueda personal para reencontrarte o encontrarte en todo caso. Así es. Yo fue lo primero que dije, ¿de dónde vengo? Y fue este motivo por el cual también me aventuré a viajar sola, para poder hacer mi registro fotográfico de afrodescendientes y afroperuanos, ¿no? Uh-huh. Así es. Interesante. Luego, como en algún momento te dije, el hecho de que había sido mi primera fotografía, la del presbítero maestro, también fue esa búsqueda de hacer una mejor foto y un mejor registro de ese tema que motivó al inicio de mi vida conocer hasta dónde llegaba estos límites de crear imágenes que ya había vivido en mi infancia. Y es donde yo comienzo a hacer como una especie de documentar mis imágenes, como una fotografía documental que me llamó mucho la atención. Yo creo que fueron varios años que yo aplicaba la fotografía documental para mi trabajo en general, ¿no? Así que fue ello, ¿no? Y esto es curioso porque
yo ni siquiera tenía ni 2 meses en IPAD y de repente me metí en un concurso. Yo soy un poco reacia con los concursos, pero me motivaron para que lo haga y esta fotografía queda como parte de mención honrosa, pero yo creo que fue bastante buena porque el hecho de que jamás había participado en algo que recién estaba iniciando. Y en la fotografía yo creo que el tema es lanzarse, ¿no? Saber hasta dónde puedes llegar y lo logré. Yo creo que fui la única de los ciclos menores que tenía esta oportunidad de haber sido pues mencionada con honores en este proyecto, ¿no? En este concurso. También como paralelo yo empiezo a trabajar como fotógrafa de espectáculos y de eventos. Y más aún, yo soy muy sociable. Creo yo que una parte de las poquitas ventajas que he tenido al ingresar en la fotografía fue de que yo siempre decía, tengo unas fotos y yo te las voy a dar para que puedas mover tu portafolio. Y en ese caso, Armando Pacheco fue mi primer jefe. Fue la persona más carismática y buena que he tenido al lado mío con respecto a darme libertad, esa libertad que quería para hacer mis fotografías, mis registros, más que todo, ¿no? Con él inicié el tema ya fotografía un poco más formal, más profesional. Uh-huh. Y esto es una fotografía que me llevó a pasar a la segunda parte de mi formación eh, académica, ¿no? Yo venía de una escuela comercial, voy a decirlo así, porque la fotografía yo la divido entre comercial y la fotografía de artista, ¿no? Es con esta foto o una de estas fotos que me piden para postular a una entrevista con Roberto Huarcaya cuando estaba ya en el 2022 para ser alumna del centro de la imagen. Y es por ello que también fue una revolución muy grata para mí estudiar en el centro de la imagen. O sea, pasas desde el IPAC, como tú dices, de una fotografía más comercial o técnica al discurso que tenía el centro de la imagen como pensamiento hacia la imagen. Exactamente. Es como, siempre lo he mencionado, me han formateado. El centro de la imagen me formateó y me formateó para bien. Sí, Y sí, claro, obviamente, para bien, para todos nos formateó para sí, bien y gracias a ellos pues tenemos 30 años de fotógrafos con cámaras de fotógrafos de 30 años, entonces es por eso que Jorge Villacorta siempre dice que el Perú es más que es un país de fotógrafos, y yo le agrego que es más que un país de fotógrafos, es un país más de cocineros, es un país de fotógrafos, y razón tenemos, pues no, la culpa lo tienen ellos, bueno, Roberto, Antonio, Billy y todos los que estuvieron involucrados en el proyecto, ¿no? claro, claro. Y sí, realmente yo miraba por la ventanita a todos los chicos que estudiaban en el centro sobre todo los concursos. Participé en cómo somos los peruanos y siempre me preguntaba qué faltaba de mi fotografía para poder estar a ese nivel, ¿no? Previamente, sí tuve un contacto, así como quien dice de pasadita, con el centro cuando estaba en IPAD, porque yo estudiaba fotografía y antropología, que era un diplomado que lo impartían dentro del centro. Y fue interesante porque mi perspectiva era muy distinta a lo que yo veía de todos los alumnos y aún así pude lograr eh, compartir mis ideas, a pesar de, como te vengo diciendo, no venía de un centro de estudios totalmente diferente y de verdad me causó mucha curiosidad. Por eso ya en años posteriores, ya en el año 2022, ingreso a estudiar al Centro de la Imagen para poder tener una noción un poco más clara de la imagen, no como algo para vender, ¿no? Sino para algo más propio, porque yo ya tenía muchos proyectos en mente, pero no sabía cómo materializarlos, ¿no? Es así como empiezo, en el primer ciclo de estas imágenes fueron para mí las más potentes porque lo hice en honor a mi abuelo, porque él, esta serie se llama Santiago,
porque él todo el tiempo, yo vivía en el centro de Lima, todos los domingos era salir y buscar dónde era la siguiente aventura de observar, ¿no? Yo creo que eso me sirvió mucho para mostrar esa memoria que tenía ya desde niña, ¿no? Y después ya en los ciclos superiores comencé a hacer trabajos un poquito más personales también, pero un poco más de investigación. Por ejemplo, ensambles que lo realicé con el profesor Germán, fue una investigación de arquitectura, o sea, nuevamente vuelvo al punto de inicio, ¿no? El cual tenía que buscar por qué estos espacios tan, que todos vemos que se puede decir vulgarmente que es una invasión, era como un hito que ponía a estas personas para marcar un territorio. Y ese fue mi primer proyecto más largo porque era una investigación de 3, 4 meses y también tener un poco más de contacto con mis ex colegas arquitectos. Y creo que fue un trabajo bastante pulcro. Eh, Todavía quedaron muchas dudas porque la fotografía es así, no quieres llegar más allá, pero va a seguir el camino que uno desee y hasta dónde quieres también terminar, ¿no? Concluir esta investigación. Y este fue un trabajo muy bonito que realicé en el centro. Bueno, yo me quedé en el centro hasta el 2023, así que tengo ahí todavía mis proyectos a largo plazo. Okay. Entonces, tanto ese post-mortem como el anterior, o desde Santiago es que empiezas a tener una idea de que tienes que tener un Yo trabajo de corte autoral. ¿Desde cuándo? Desde Santiago. Santiago es donde yo empiezo ya a sentarme a pensar más un poco en lo que yo quiero como fotógrafa de autoría y es donde también comienzo a hacer una bitácora donde comienzo a poner muchos temas de los que yo quisiera fotografiar. Ahí tengo una larga lista que todavía se me espera, pero ahí las tengo. Okay. ¿Y tu bitácora la vas a activar realmente? No, Como realmente conversamos. tengo que activarla. Ha sido una pausa básicamente un poquito larga, pero sí la tengo que reactivar. Ahora más porque también, bueno, más adelante comentaré que tengo una búsqueda respecto a nuevamente, un punto de inicio que es acerca de mi afrodescendencia. Y en esa búsqueda es seguir contactándome con mujeres afrodescendientes que están, voy a decirlo, invisibilizadas porque no conozco muchas fotógrafas afro, sinceramente. Esa es parte de esa reactivación de esa bitácora, ese contacto nuevamente de crear hacia dónde quiero aplicar mi imagen y qué cosas más, ¿no?, hacer con ellos. Uh-huh. Este post-mortem es ya la siguiente etapa, año 2024-25, que inicio en mi tercer hogar, ISIL. Es ahí donde yo aplico aún mi proceso el centro de la imagen para poder llevar un poquito de diferencia quizás con mi visión de la fotografía, a pesar de que también vuelvo de una casa de artistas y paso a una casa comercial, lo tengo que decir así, porque de verdad mi fotografía siempre ya había cambiado de lenguaje, ¿no? Y también complementar o apoyar de alguna manera a que mis compañeros tengan otra visión con respecto a que la fotografía tiene muchos espacios, ¿no?, dentro de ella. Y bueno, este proyecto, justamente mi maestro, Roger Bazán, que también es alumno del centro, en ISIL, es mi profesor, o ha sido mi profesor de fotografía, y él entendía hacia dónde iba yo con mi imagen, ¿no? Esta reina máxima fue algo que también fue un proceso de varias semanas, a pesar de que este proyecto lo hice para hacer un fanzine. Y de verdad fue muy placentero porque tenía acceso a todo. Y era como que volvía nuevamente a tener esta ventaja de documentar. O sea, el hecho de que ya tenía una formación
de documentar desde el comienzo, se me hizo un poco menos complicado al tener este contacto con esta persona que me ayudó bastante a tener un trabajo bastante pulcro y llegó a ir a España, a Valencia, para ser mostrado en un festival acá y en España, ¿no? Uh-huh. Y esto fue mi proceso de imagen, que, que en realidad me trajo mucha satisfacción, sinceramente. Fue mi primera salida fuera del país, por así decirlo. Dentro de este. Okay. Uh-huh. Yo ¿En qué momento tienes tu primer encargo fotográfico? He estado en paralelo, porque yo quería hacer como una especie de paralelo con respecto a mi formación y mi vida como fotógrafa laborando en ello, ¿no? Cuando yo estudiaba en esa productora que fue a este concierto, me dicen, Patricia, no sé si tú quisieras estar con nosotras para fotografiar todo lo que era el back, todo lo que eran los eventos que ellos tenían fuera de lo que vendría a ser conciertos, ¿no? Y el primer encargo que me dan es, venía el representante de Versace aquí al Perú, y yo simplemente dije, voy a documentarlo. No había otra forma que tenía, porque recién estaba empezando y fue bastante divertido porque tenía acceso a todo y era curioso porque eh, yo como una persona que le gusta fotografiar estaba detrás de esta persona y de verdad fue bastante gratificante el hecho de que mi primer trabajo fue bastante sencillo, solamente era estar detrás y me fue quizás muy bien con ello. Y eso empezó a crecer porque comencé a tener oportunidades con otras personas. En este caso era el teatro, ¿no? Eh, Trabajé con actores y artistas del medio y en este caso, nuevamente, se me acercaba siempre la cultura afro a mí, ¿no? Trabajé bastante tiempo con el tema de espectáculos y eso me sirvió bastante también para empezar a saber dónde iba a estar enfocado mi trabajo, ¿no? Ese aspecto que yo creía tan lejano en algún momento, ¿no? Y yo creo que de alguna manera aprendí bastante, porque no solamente estaba rodeada por las personas con las que trabajaba, sino personas que también ya vivían de la fotografía y bueno, en la parte audiovisual. Uh-huh. Y bueno, parte de ello también era estar en los conciertos que me gustaban. Y sí, me trajo mucha satisfacción. ¿Nunca se te dio por lo audiovisual? Si bien me has pasado un corto chiquito, ¿ese es tu primer trabajo como corto o has tenido mucho más trabajo como cortometraje? No, con la parte audiovisual, soy amiga del audiovisual, pero no es algo que me llama para hacer como parte de mi trabajo, ¿no? Siempre creo que la fotografía me ha llenado un poco más. Y sí bueno, hice mi primer video como un relato acerca de cómo yo hago mi trabajo como fotógrafa o en este caso intervención, que era ese pequeño corto que tenía. Uh-huh. Hmm. ¿Qué tal diferencia entre la primera foto, o sea, como grupo, ¿no? Entre la primera foto y esta foto, ¿no? Pues este es el grupo 5 y la foto anterior, ¿qué grupo era? No lo reconozco. Sonata Ártica, muy fan de la música finlandesa, así que sí. Un proceso, sí. Y bueno, en ese proceso que de verdad lo disfruté bastante porque fue hasta el 2016, comienzo ya una formación un poco más madura que tenía que dedicarme ya en la parte económica, que siempre es necesario, quizás yo sí quiero vivir la fotografía, sí vivo de la fotografía y me invitan a formar parte de un grupo para hacer fotografía corporativa. De alguna manera me fui desligando porque yo trabajar de alguna manera sola siempre ha sido como que mi ideal y también de forma independiente.
casi toda mi vida he sido independiente. Siempre he trabajado en equipo, sí, pero siempre me he independizado en este trayecto. La fotografía corporativa la descubro en el año 2017 porque viene el boom de LinkedIn, o LinkedIn, como ahora lo dicen, ¿no? Y es ahí donde comienzo a conocer otro tipo, otro aspecto de fotografía, un poco más formal, más centrada al éxito de estas personas y de alguna forma también sacar ese lado que no todo el mundo conoce, porque, por ejemplo, las imágenes que te muestro son dos personas que tienen sus propias empresas, son gerentes y realmente siempre tenemos esa imagen de una persona muy, muy cuidadita en sí, ¿no? Pero al contrario, yo veía que había mucho potencial en estas imágenes que ya no era la foto carnet que te ponían para que sepan quién eres, ¿no? Yo creo que por ahí empieza esa exploración de retrato. Y el retrato, a mí me encantaba un montón. No me lanzaba todavía, pero yo creo que por ahí también aplicaba un poquito de psicología con mis personas, como les decía en su momento. Uh-huh. ¿Aún sigues haciendo ese tipo de fotos? O sea, como encargo comercial, digámoslo. Sí, yo creo que nuevamente estoy en el ruedo porque sí tengo que dividirme bastante entre el estudio y el trabajo. Sí las hago todavía. Ya no es tanto el boom porque han aparecido nuevos colegas que se dedican a la fotografía corporativa y de eventos corporativos. Pero sí lo sigo manteniendo todavía como parte de mi trabajo, parte de mis ingresos. Y, uh-huh. Vale, me vas a empezar a mostrar tus trabajos de autor. Eso es lo primero que vamos a ver. Esto es básicamente lo que he venido procesando. O sea, esta es mi bitácora virtual, porque esto también Ok. lo tengo en papel, pero como tengo tantas imágenes guardadas y proyectos que yo realmente me han sumado bastante, sí las tengo digitalizadas para poder llevar una memoria de lo que estoy realizando en este momento. Este proyecto de rastros es uno de los primeros que yo me puse como meta porque era nuevamente retomar la fotografía analógica como parte de mi proceso de aprendizaje. Esto lo hice en el centro. Y estas fotografías de autor sí son muy influenciadas por el centro de la imagen. Estas las hice en mi curso de taller en blanco y negro con Francisco Carvajal y fue también parte de quien me anima a participar en un concurso del Ministerio de Cultura, el cual gana nuevamente una mención honrosa, pero fue algo que después de muchos años me animé a hacer. Pero todo fue analógico y fue muy grato, ¿no? Realizar nuevamente o entrar nuevamente al laboratorio para crear esta serie fotográfica. Son 5 imágenes. Una sí se quedó viviendo en el Ministerio de Cultura, que seguramente la persona que lo tenga espero que sea muy feliz, porque de verdad fue un esfuerzo muy grande. Y bueno, Sintonía Gravis, a comparación del otro, que siempre yo soy muy curiosa, como te digo, como le mencionaba a una compañera anteriormente con el tema de las huacas, yo tengo un tema con la parte mística muy penetrada dentro de mí, por eso cementerios, huacas o cosas muy de culto siempre me han llamado la atención. Y aún tengo un proyecto que estoy realizando con el tema de las huacas. Y Sintonía Gravis es algo más personal y más íntimo, porque comenzó a buscar a personas que tienen una enfermedad neuromuscular. Estas personas yo las contacto por medio de un grupo que tienen a nivel Perú, que se llama Miastenia Gravis Perú. ¿Y por qué me contacto? ¿Por qué digo que es algo íntimo? Porque es parte de mi vida también. La miastenia gravis es una enfermedad es un neuromuscular que afectó mucho mi transición de la adolescencia hasta la actualidad. Y es donde yo comienzo a hacer visible a estas personas con las cuales no sabía que existían tantas.
Yo comienzo hacer este proyecto desde el año 2022 que tenía en mente y en 2023 ya las tengo claras y comienzo a plasmarlas, ¿no? Entrevisté a estas personas también tienen cada uno su video narrando de los impases que uno tiene con esta enfermedad. Y yo lo traslado de una fotografía digital y lo convierto en una fotocopia. Y esto es como una intervención con mis palabras de cómo estas personas se pueden sentir y cómo yo me siento como ellas conviven con la enfermedad, tanto como ellas como yo. Es por eso que mis fotos intervenidas solamente ven el rostro de estas personas, pero lo que ellos tratan o conviven todos los días lo tengo escrito, ¿no? Como plasmarle en su piel lo que viven. Básicamente fue ese proyecto fue bastante acogedor porque conocí mucha gente que realmente pues compartía algo que yo secretamente vivo, ¿no? Luego de eso, ya este año el año pasado empiezo nuevamente a hacer otro tipo de exploración. Pero eso ya lo estás haciendo en paralelo. O sea, ahorita no estás en el centro de No, imagen, no estás en ISIL, pero estás haciendo este proyecto de introducción de archivo fotográfico ya como un tema personal, o sea, muy aparte de lo de ISIL. exactamente. Se puede decir, mi corazón vive en el centro de la imagen y mi cuerpo está en ISIL. Es así como yo lo veo, ¿no? Yo sí hago mi proceso de crear proyectos ya más personal. Obviamente tengo un apoyo o una asesoría con personas que sí han sido formados en el centro. Raúl García fue uno de ellos, fue quien me ayudó en un proyecto llamado Diario Íntimo para seleccionar fotos para una exposición. Y también, bueno, voy a volver a mencionarlo a Francisco Carvajal, que también es parte de quien me asesora actualmente, pues, en Pasafoto, ¿no? Así que es ello. Vale. ¿Qué te parece si empezamos a ver tus archivos de lo que tienes ahorita como series un poco más sólidas, ¿no? Porque eso en parte está en proceso, ¿no? Esa intervención de archivos está en proceso, ¿es correcto? Es en proceso, todavía es como hace largo plazo. Realmente es algo que estoy viniendo de alguna manera creando, no está todavía consolidado. Ok, perfecto. ¿Qué tal si me empiezas a mostrar tal vez el proyecto Animitas, ¿no? Que es un proyecto lindo, que esto lo empezaste a hacer en el 22 o un poco antes. No, un poco antes. En lo que sí el 22 empiezo a tener la búsqueda ya más con la cámara, ¿no? No lo tenía, este, no lo tenía todavía fijo si me iba a enfocar, en qué me iba a enfocar con respecto a seguir un parámetro con respecto al fotografiar las mismas animitas o continuar una fotografía más personal. Y creo que quedó con hacerlo más personal, porque las animitas yo lo vi con un fotógrafo peruano, que actualmente yo no creo que siga aquí porque intenté contactarme con él para poder saber sobre su proyecto. Él hizo un recorrido, narra un poquito sobre cómo yo consigo esta búsqueda. Busco su proyecto y él hizo un trayecto desde Tumbes hasta Tacna con la búsqueda de estas ánimas, ¿no? De esto que la gente generalmente conoce como una casita que está montada en la carretera porque es como un hito o un punto donde la persona pierde la vida, ¿no? De manera trágica. Yo con eso tuve un punto de inicio como una especie de catálogo con este proceso de buscarlas. Pero después quise ver cómo, cómo hacerlo más propio. Y dentro de eso fue buscar la forma en la cual estas personas tuvieron este impasse, ¿no? Y por eso proyecto la niñita con el objeto, que vendría a ser en este caso, pues, ¿no?
los camiones, los autos, las motocicletas, y comienzo a narrar y darse uno como que cuenta y no cuenta que existe este espacio pequeño en la imagen, pero pasa desapercibida. Y actualmente pasa desapercibida porque yo comencé mi proyecto dentro de la ciudad. Ya no existían espacios creados en memoria a estas personas. Y sí, era un proyecto de memoria. Básicamente era eso, porque mi exploración, como vengo diciendo, como me comentas, ¿no? De que desde cuando yo tenía esto en mente, yo lo tenía desde que lo veía de niña en la esquina de la avenida, había este pequeño memorium y yo decía, ¿qué pasó aquí, no? Y era una niña, simplemente la muerte era algo como que no lo tenía todavía perceptible, hasta que me dicen, no, este lugar es una memoria donde la persona tuvo este accidente trágico, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a recordar en de mi infancia ya esta adultez, que estos espacios los veía por todos lados. Yo me fui a buscar por todo Lima mis ánimas y de verdad desaparecieron. Era donde lo que yo veía todos los días ya no había. Y es así donde yo comienzo a buscar o salir de Lima y comienzo a ir un poco más al sur y más al norte. Comienzo a descubrir que estos espacios todavía siguen existiendo, pero siguen siendo ignorados por las personas. Es así que yo los revivo o los hago nuevamente poner como parte, voy a decirlo como parte importante de mi proyecto porque trato de que esta memoria no sea olvidada. Así como los mismos transeúntes, inclusive encontraba basura dentro de estos espacios, no les tomaba mucha atención, yo les hago prestar atención, pero siempre haciéndolos casi invisibles con este movimiento que tienen el tránsito, ¿no? Están ahí, pero no están, pero sabes que están. Eso es parte de mi proyecto. Este sí es a largo plazo, me encantaría hacer todo esto como viajar de norte a sur o en algún momento si tengo la oportunidad de hacerlo en otras provincias. Un recto largo de más de 1.200 kilómetros. Si vamos de punta a punta, es un montón. O sea, son 2.400 kilómetros de norte a sur, ¿no? De Tumbes a Tacna. Exacto. Pero es muy, o sea, es factible hacerlo. O sea, obviamente te va a tomar tiempo, pero en mi proyecto sí me gustaría tener un fotolibro con este trabajo, ¿no? Y también sacar la curiosidad de muchos, porque de verdad es un proyecto muy lindo. A mí me hace recordar, casi todos mis proyectos me hacen recordar a todo lo que yo he visto en mi infancia, como cuando inicié, ¿no? Mirando un diccionario con imágenes, es básicamente plasmar todo lo que veía de niño. Y sí, fue un trabajo bastante grato. Okay, pero en este caso, podemos empezar a ver ahorita diario íntimo, te vas para el otro lado. O sea, cambiaste totalmente la lectura, el documental, el retrato y te fuiste más a esta. Es un collage lo que vamos a ver, ¿correcto? O sea, ¿cómo llegas a tener este discurso sobre estas imágenes como collage y a la vez llegas a empezar a trabajar el cuerpo ya, pero de otra manera? ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo llego a esto? Estaba en un proceso un poco complicado entre mi transición de cambiar de una institución a otra, en mi proceso personal, quise hacer algo distinto y vi el collage como algo terapéutico. Yo quise que hablara mis imágenes de otra forma, siempre digitalizándolas o teniéndolas como un archivo. Y eso lo transformé, todos mis collages los transformé algo digital para tenerlos ahí guardados. Obviamente tengo todo lo que es materializado, pero sí quería mostrarlos de alguna manera. Y también mi exploración interior, ¿no? Esa búsqueda de la feminidad y de la autoexploración, ya tirando un poco más a lo sexual, pero sí quise mostrar un poco esa manifestación de la búsqueda de la intimidad, pero desde mi perspectiva. O sea, yo
me considero que en algún momento he podido buscar eh, esta versión de mí misma, ¿no? Porque siempre he tenido este afín con el tema de la intimidad, pero más que todo por el tema explorativo, ¿no? Cuando yo comencé a hacer estas imágenes fueron algo bastante tranquilas, simplemente agarraba y quería manifestar lo que sentía en ese momento, o quizás también ver que sí aún el tabú de uno mismo, ¿no? De autoexplorarse. Y creo que cuando comienzo a hacer esto, también empiezo a darme cuenta de que muchas de las imágenes estaban muy sexualizadas con respecto a la mujer, ¿no? Que, bueno, hoy por hoy sigue siendo lo mismo, pero yo quería darle un poco más de simbolismo con el tema íntimo, ¿no? Más personal que el morbo, ¿no? Que realmente actualmente la autoexploración creo que ya no debería de ser parte de eso, ¿no? Y así es donde yo comienzo a crear mis imágenes en forma de collage. Uh-huh. Y también tienen etapas, porque yo les empiezo el año 2024 y sigue como una especie de fanzine, y sigo creando. Y siempre utilizando de alguna manera fotografía, bueno, revistas con imágenes o fotografías de los años 80, los años 90. Y algo muy curioso que en algún momento me mencionó uno de mis asesores fue por qué tú solamente, si tú estás hablando de una autoexploración, ¿por qué no hay pieles oscuras, no? Porque, como vengo mencionando, yo soy afrodescendiente y porque hay estas mujeres blancas, ¿no? Que en realidad, siendo el año 90, 80, 90, 2000, estas revistas, básicamente es muy nulo es el tema del afro dentro de la pornografía en estas revistas las cuales yo recortaba. Y es por eso que muchas de mis imágenes como que no va mucho con el discurso de autoexploración, sino de la autoexploración de otras personas, pero es más que todo porque no había o no hay un tema con la piel negra, ¿no? ¿Y no pensaste hacerlo, este proyecto con una autoexploración, o sea, tú como modelo, en todo caso? Sinceramente no lo pensé. En algún momento sí he hecho fotos de desnudos, pero no para hacerlo como collage. Yo quise quizás aplicarlo en otros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Como yo me familiarizo con otros cuerpos. Y creo que quizás muy dentro de mí hay algo por ahí que es esa fascinación de lo que tiene el fotógrafo, ¿no? Mirar, ser voyerista, ¿no? Mirar otros cuerpos, y no de manera Uh-huh. morbosa, sino de una manera más de observar, ¿no? De observar cómo el cuerpo se comporta. ¿Sí? Bueno, es que el cuerpo es, por naturaleza, nacimos desnudos. Bueno, nos vamos a morir con ropa porque nos entierran así, pero normalmente nacemos calatos, pues, ¿no? O sea, el cuerpo es natural y bello sin ropa. Exactamente. Es una tara que tenemos todos en cuanto a estas ideas, ¿no? De que no podemos ver el cuerpo, podemos ver los pezones o los miembros, o sea, y es por eso que estas imágenes que estamos viendo, y lo pedí, te agradezco, lo tuvimos que censurar, ¿no? Por un tema de baneo del sistema. Te agradezco un montón eso, o sea, porque tenemos que decirlo, están censuradas el proyecto, en todo caso, simplemente como lo digo, por la transmisión en vivo de YouTube y de Facebook, si no, Sí. no lo vamos a poder ver. Y bueno, este proyecto ha sido gratificante porque lo hice como un fanzine, también fue uno de los que se fue a España, también fue expuesto en la Casa Trenzar con mis compañeras del centro, y estas dos Uh-huh. últimas fueron para el tema de dadaísmo que fue en Arequipa. Esta fue mi segunda salida, pero ya dentro del país a mostrar estos collages para la temática en Casablanca, en Arequipa. Y Es lo que te iba a decir. Estaba pensando si era la muestra que hubo hace unos meses de Casablanca en así Arequipa. es. Okay. Sí, yo mandé estas dos fotos, fueron seleccionadas, bueno, perdón, estas dos imágenes, y sí, fue grato que llegara a Arequipa.
y es como un punto de inicio a mi gira provincial, porque ahí es donde también me animo a participar en Base Foto. Uh-huh. Y Okay. ¿Te animaste a participar en Base Salón Foto que viene no, es agosto o septiembre, todavía no sé la fecha exacta, ¿no? De esta versión, segunda versión del Salón de Fotografía en Trujillo, ¿no? Sí, básicamente todavía estamos en ver las fechas que se va a exponer, ¿no? ¿Y por qué te costó empezar a mostrar tu trabajo? O sea, si es tan sólido tu trabajo y tan bonito esa serie que me estás mostrando. O sea, ¿qué pasó? O sea, Yo, ¿timidez tal vez? no, yo creo que, no voy a decir miedo, yo no me considero una persona miedosa, pero sí fue una desilusión que tuve en el año 2012, 13, cuando hubo esta exposición de cómo somos los peruanos, que lo hacía Somos, que casi todos eran del centro de la imagen. Uh-huh. Y fue ahí donde dije, no, yo voy a tener que en algún momento estudiar en este centro porque quiero que mi trabajo quede. Y yo participé, no, ni siquiera por aquí lo miraron y fue algo, no voy a decir injusto, pero fue algo que no me lo esperaba. Quizás no estaba todavía preparada para concursos o mostrar mi trabajo. Siempre los he tenido bien guardaditos para mí, pero sí me animé este año porque yo siempre me pongo metas personales y yo dije, cuando llegue a los 40 voy a tener solamente una exposición, no me importa, pero voy a tener una exposición fotográfica. Y dicho y hecho me llamaron y me alegró bastante. Fue Bueno, es algo... que es un proceso, como tú bien lo has dicho, ¿no? Es un proceso en el cual uno tiene que empezar a mostrar su trabajo, pero uno se expone, ¿no? Se expone íntimamente, por decirlo de una manera, a todas las taras, miedos y todo lo que tenemos, ¿no? Porque eso es lo que se refleja y se ve en los trabajos personales de autor, de corte de autor. Y me dices, esto está en base a Salón Foto, ¿y de qué trata Soplos? ¿En qué gira en cuanto a Soplos? Soplo El proyecto. empieza a crearse en el año 2022. Estuve llevando este curso dentro del centro y era el primer contacto que tuve con la intervención fotográfica. Yo no tenía idea qué me venía o qué me esperaba y de repente comenzó a crear con la imagen de mi padre una transición de lo que yo veía, yo lo veía él, yo veía a un hombre fuerte que en algún momento me cargaba a un hombre que ya no puede ni andar. A pesar que mi padre trabaja todavía, no es de las personas que le gusta estar encerrado en su casa, pero sí comienzo a buscar el archivo fotográfico de mi padre. En algún momento menciono de que mi papá no tenía ninguna fotos. En realidad mi papá solamente habría encontrado 4 o 5 fotos de él de su infancia y de su adolescencia. Las demás han sido tomadas por personas X en el transcurso de su vida. Y es ahí donde yo empiezo a confrontarme con mis raíces y con el vínculo que tengo con mi papá. Y él ha sido básicamente el iniciador de retomar mi búsqueda de identidad. Y es por eso que empiezo a crear con él este proyecto llamado Soplos, que es su transición de que mi padre lo veo envejecer y el tiempo empieza a pasar por él y comienzo a intervenir sus fotos y cómo él se proyecta todavía como un hombre joven que todavía no asume que ya tiene que descansar, ¿no? Por la edad. Comienzo a explorar con el tema del bordado, puliéndolo de alguna manera ahora. Todavía sigo en la parte explorativa de ello y este proyecto lo envío para que Base Salón Foto tenga este proyecto de una afrodescendiente, hablando de un afro eh, no invisible, pero sí una persona que se ha dedicado toda su vida a trabajar a escondidas, solamente mostrando el apellido. ¿Por qué lo digo así? Porque, bueno, mi papá yo lo considero uno de los pocos o el primer afroperuano dedicado a la mecánica de aviones o a la aeronáutica. Y quise visualizarlo a mi papá del invisible que él trata de hacerse, ¿no? Y por eso comienzo a trabajar un poquito de su vida, ¿no? Este proyecto también tiene una parte fotográfica de archivo con intervención, como también ya un poco más de artes visuales, aplicando ya con su propia ropa, ¿no? Esta intervención.
por ejemplo, estos elementos, como son fotografías, son materializadas también. O sea, los tengo para hacer como una muestra, ¿no? Este proyecto ha tenido una transformación, que eso sí está todavía por verse, porque todavía lo tengo ahí no voy a decir stand-by, pero sí tengo un proceso de completarla. Pero sí, este es un proyecto realizado entre el 2022 y ahorita 2025. ¿Sientes que has clarificado tu identidad a través de esta búsqueda? O sea, desde las primeras fotos que hiciste en el Carmen, cuando contaste a tu familia, y ahora que has empezado a explorar con soplos y acercarte más a tu papá. Sí, ¿por qué? Porque comienzo a buscar más información con personas que han dedicado a su vida a la fotografía, pero desde el punto de vista afroperuano. Actualmente yo he formado una comunidad de fotógrafas afrodescendientes y afroperuanas dedicadas a las artes visuales y a la fotografía. Por ello, creo que mi búsqueda ha dado un poquito sus frutos. Ahora último tuve el grato encuentro de que había una fotógrafa peruana dedicada a la fotografía de prensa. Y bueno, y ahora que ya no solamente hay una difusora que dedicada a la cultura afroperuana, sino de que ya hay varias mujeres que se dedican a mostrar esto, creo que sí ha sido un recorrido bastante largo para poder identificarme y sentirme segura de decir que siendo afrodescendiente hay un camino, ¿no? Que no solamente es la danza, no solamente es la comida, que nos tienen siempre, o bueno, el fútbol, ¿no? Que tienen recluido siempre al afro, ¿no? Y no lo hablo desde un punto de sometimiento, sino lo hablo desde un punto de que de verdad, o sea, mencioname un nombre de una mujer o un hombre que se dedique a la fotografía, más mujeres, porque esa ahorita es mi búsqueda, ¿no? Pero sí, yo creo que han dado frutos mi identidad a lo que antes era, ¿no? ¿Y hacia dónde crees, muy aparte de ese proyecto de tu búsqueda y los proyectos que tienes aún abiertos, entre comillas, hacia dónde crees que va tu fotografía en este momento? ¿O hacia dónde va? ¿Hacia dónde va mi fotografía? Yo creo que va más que todo a ser visibilizada, y también ayudar a otras, en mi caso, a otras mujeres. Ojo, el tema del feminismo lo respeto bastante, pero yo no lo hablo desde el punto de feminismo, yo hablo desde el punto de identidad. Muchas personas me dicen que les gustan proyectos, que les gustaría hacer lo mismo y yo las animo a hacer eso, ¿no? Yo creo que es más que todo influir y hacer que estas personas vean que la fotografía sea parte de su vida y sobre todo de su formación, para aquellos o para aquellas que todavía siguen en duda, ¿no? De qué seguir. Yo creo que mi fotografía va a seguir con el plano personal, íntimo y exploratorio y documentarlo. Yo creo que por ahí va a seguir mi fotografía, ¿no? Y bueno, Okay. ¿Qué prefieres, lo analógico o lo digital? Son dos cosas totalmente distintas, Patricia. y ahí sí me pones en aprietos, porque es más fácil utilizar lo digital, pero yo soy de las personas tercas y necias y quieren hacer muchas cosas y yo me inclino un poco a lo analógico porque ahora último me puse a hacer cenotipos y es algo que me encanta, es algo muy creativo para hacer y con eso también he estado haciendo la exploración de mi padre y creo que tiro más para lo analógico. Ahorita estoy con eso. Me ha llamado más la atención. Ok, pero ¿te encanta lo táctil de lo analógico o prefieres lo digital? O sea, a lo que voy, ¿no? ¿Prefieres tener una copia impresa y un fanzine o un fotolibro por esa textura que te da y esta contemplación de la imagen y poder analizar un poco más la imagen y que no te lo da el digital? O sea, te lo da de otra Claro. manera. ¿Qué prefieres? No, prefiero lo analógico definitivamente, porque sí soy mucho de palpar. Con eso empecé y con eso me quedo. Yo creo que me inclino siempre al analógico. Ok. ¿Usas mucho el celular como medio para fotografiar? Tal vez para tener tus borradores o lo que te atrae, o no usas el celular para
fotear, como se dice? Honestamente, solamente uso celular para poder tener un recuerdo de dónde voy a fotografiar. Más allá de que sea como mi herramienta de hacerlo útil como fotógrafa, sinceramente no estoy muy acostumbrada a fotografiar con el celular. ¿Ok? ¿Y qué red usas más? ¿Instagram, Twitter, Ah, ya. Telegram, Actualmente, YouTube? no, yo soy más instagramera. Yo uso más para comunicarme y mostrar mis trabajos por ahí. El Instagram es un portafolio rápido. ¿Ok? Justo he colocado tu cuenta de Instagram acá abajo. Te pueden seguir acá o te pueden contactar o escribir. Pero la curiosidad surge porque Novadavista el nombre. Si eres Patricia y eres afrodescendiente, o sea, tendría que tener un poco más relación, ¿no? Me da curiosidad saber por qué Ah, no Novadavista. dadaísta porque me encantó el tema del Dada y fue ahí donde comienzo a explorar, justo en esa terapia del collage, a aplicarlo como parte de mi formación personal y nuevamente aparece el dadaísmo cuando empecé a estudiar nuevamente SIL y dije, ¿por qué no Nova? Porque estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Otra propuesta en estas circunstancias que ya todo es de inmediato, ¿no? La posverdad. Así que comencé a manifestarme como Nova dadaísta por lo mismo que ya estamos en este proceso de cambio, ¿no? Vale. ¿Qué piensas, Sazón, de cómo está la fotografía? Me refiero a lo siguiente, voy a replantear lo que te voy a preguntar. Si bien todos hacemos, la mayoría de nosotros hacemos un montón de fotos con el teléfono y subimos fotos básicamente al Instagram, o sea, vemos de fotos, no de videos por TikTok, que es otra cosa, o los nuevos reels o la tendencia de Instagram, con todo este boom, entre comillas, de mar de fotografías, ¿crees que la imagen o la fotografía, porque son dos cosas distintas, ha mejorado? Y la otra pregunta sería metida dentro de esta es, ¿crees que podemos diferenciar ahora una foto buena de una foto mala? ¿O simplemente todo es imagen? A ver, si han mejorado porque existen ahora las redes sociales. Mejorado depende también del ojo que tiene el fotógrafo, ¿no? Y también del aficionado. Yo creo que ha mejorado para ser visualizado, sí, porque todavía hay gente que es reacia al tener que enfrentarse a las redes sociales, pero sí creo que ha mejorado y ha dado oportunidades a muchas personas que, a pesar que no hayan tenido una formación, el hecho de que hayan plasmado su fotografía o sus imágenes en estos medios, estas redes, ha apoyado bastante a su crecimiento, ¿no? Y eso ha ayudado, inclusive hasta que se puedan inscribir a estudiar y complementar lo que ya tenían, pues, como base. Eh, la otra pregunta con respecto, yo creo que sí va de alguna manera a fomentar el crecimiento o este cambio tan brusco del uso de las redes, ¿no? Creo que ya es necesario pues mudarnos un poquito a mostrar mucho de lo que ya va variando la transformación de la fotografía, inclusive hasta implementándolo con el IA, ¿no? Que ha sido una revolución que algunos no lo toman como una propuesta buena, pero salva, de alguna manera te ayuda a tener un panorama distinto. Creo que hay que darnos cuenta, pues la transición de la pintura, de la fotografía a lo digital y digital a la propuesta que es la tecnología, ¿no? Yo creo que por ahí también uno tiene que ceder un poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, en todo caso son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la pintura, una cosa es la fotografía, una cosa es lo que se esté pensando en llamar nemotipos, o sea, como se llamó la última muestra de Foncoberta, o los prompt photography, ¿no? El término acuñado al hecho que pasó en el 2023, si no me equivoco, a la foto ganadora del concurso de Sony, Exacto. ¿no? De este fotógrafo alemán Boris Uh-huh. Edgalsen, que lo había creado con inteligencia artificial. La imagen ganó su categoría y ganó el concurso general y el pata subió y dijo, no, es hecho con inteligencia artificial y se hizo pues todo un Sí. revuelto, ¿no? Y era acuñado un término que se llama prompt fotografía, que lo creó
un fotógrafo peruano que se llama Christian Vinces, de una manera muy casual, que tuvo una conversación espontánea con Boris por un chat que tuvieron entre el Facebook o el Instagram, no estoy seguro, pero son cosas distintas en todo caso. Y, Patti, ¿cómo fotografías entonces? ¿Con la cabeza, el ojo o el corazón? Yo creo que fotografío con el corazón, porque todas todos los proyectos han salido de vivencias personales que han ido creciendo por medio de la influencia, yo voy a decir de la influencia de mi abuelo, y eso ha hecho de que la parte emotiva siempre gane, ¿no? Luego, ya por la parte técnica, que obviamente siempre vamos a tener que necesitar, la composición, la luz, la iluminación, es parte, es como un complemento, pero las imágenes que yo creo son básicamente más personales, más del corazón. Creo que por ahí es mi influencia. Uh-huh. Y tengo una curiosidad. ¿Tu mami hace fotos? ¿Sigue haciendo fotos tu mami? ¿O ya no? Porque ya ha sido como una de las catalizadoras que te metes a la fotografía. Sí, las hace con el celular. Son Okay. autorretratos, lo más gracioso es que son autorretratos, porque a mi mamá le gusta, a ella sí le gusta registrar, en este caso sus viajes, ¿no? Uh-huh. Ella nos narra a través de sus autorretratos qué lugares está visitando. Y sí, no, dejó la cámara fotográfica para Patti. Así es. Ok, vale. Bueno, Patti, ha sido un placer conversar contigo, mirar tu portafolio y Igual, tus proyectos. Y bueno, vas a estar en Base Fotosalón, el segundo salón de fotografía de Trujillo, que será este año. No sabemos todavía si es en agosto o en septiembre, pero espero verte por ahí y conversar un poco más. ¿Te sí, parece? podría agregar algo más. Sí, El día claro. sábado vamos a estar haciendo un taller justamente por el mes afroperuano. El 4 de junio empezó, Uh-huh. y el taller es este sábado a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar en Miraflores. Eh, Vamos a estar básicamente trabajando dos compañeras más con nosotras, organizado por Junteprietes, y también es enfocado a la mujer afroperuana que desee participar en este taller. Uh-huh. Okay, entonces, Sí, refrescame. Hora, lugar, dónde, y solamente es para afrodescendientes mujeres o también para otro tipo de ahí. público. También para feminidades, personas que se denominan ella, y también para Uh-huh. mujeres afro y afrodescendientes. Va a ser en la casa Mamos, que es de mi querida Muriel, que también estuvo aquí. Y estamos la siguiente fecha, el 21, proyectando, que eso ya es para público en general, proyección de directoras afro, no necesariamente peruanas, para que puedan saber que hay bastante trabajo con ellas, ¿no? Ok, déjame compartirlo, que es esto acá, básicamente lo que me estás contando, Exactamente. ¿correcto? Raíces en Foco es lo que viene organizando Dede, que también es una afroperuana activista que nos está motivando bastante al crecimiento y a influenciar mucho a estas mujeres que están con ganas de estudiar fotografía, y creo que esta es una buena oportunidad para que conozcan. Vamos a enseñarles a fotografiar desde cero, ¿no? Ok, perfecto. Y esto solamente es 14, no, perdón, es 14 y 21, Así es, ¿correcto? así es. Uh-huh. Vale, vale. Y si quieren inscribirse, te inscriben directamente a tu Instagram o a donde se inscriben y tienen más información, Patricia. En Junta Prietes es directamente en el mismo link que está en el Instagram, ahí lo van a encontrar en su perfil. Yo también he compartido en mi Uh-huh. perfil, así que no hay ningún problema. En Afrotógrafas, ahí también nos pueden encontrar para que puedan tener esa facilidad de inscripción. Y sí, ya quedan poquitos cupos. Okay. Vale, ¿y cómo nace el proyecto colectivo Afrofotógrafas? Eh,
a raíz de todo esto, o debe haber una forma, o sea, entiendo que es por todo eso, pero ¿cómo nace la Ah, idea? no sé la idea porque en algún momento me pregunté, fotógrafas negras, y disculpe si es que en algún momento no se denominan negras, afro, peruanas o afrodescendientes, que se dedican a la fotografía o artes visuales. Y yo me puse a la búsqueda y encontré a Milena Carranza, la cual tuve la oportunidad de hacer algún tipo de entrevista y ver su archivo fotográfico, pero Milena no es una afrodescendiente, es una persona que se ha dedicado a difundir la cultura afroperuana. Y es, ahorita radica en Francia. Y es con ese punto de encuentro, porque la llego a conocer en el año 2012 en esta exploración, y tengo la oportunidad que este año ella volvió a Perú para poder buscar ello, ¿no? Y nace Afrofotógrafas porque comenzó a indagar con distintos activistas, y ahí es donde llego justamente junto a Prietes con Dede, que es la más cercana a la contemporaneidad en lo que es fotografía afro, ¿no? Y de ahí me han ido apareciendo otras personas que se dedican a la fotografía. Y bueno, eso es lo que, así es como nace, ¿no? Ahorita tengo todavía pendiente hacer mis entrevistas y fotografías de retrato para que puedan ir conociéndolas. Perfecto. Bueno, Patricia, como dije hace un momento, un gusto hablar contigo y obviamente suerte en el evento del día sábado. Y si quieres y si desean que les apoyemos en el evento, con todo gusto los apoyo y está transmitiendo, reposteando lo que tengan que hacer para que todo salga muy bien el sábado. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Bueno, nada, espero verte, como lo dije, de nuevo en Base Foto Salón Foto, que va en septiembre o agosto de este año en la ciudad de Trujillo y es organizado por Omar Miñano. ¿Ok? Exactamente. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más o todo más? Que te escriban, ¿no? Que te escriban todo abajo. Y si quieren integrarse a fotógrafas, escríbame también, porque estoy en búsqueda de mis fotógrafas afro. Perfecto. ¿No hay Instagram de afrofotógrafas o estoy No, equivocado? es tal cual, Afrotógrafas Perú, y lo encuentran fácilmente. Ahí podrán, en Instagram nada más estamos. ¿Ok? Yo lo voy a poner como comentario porque ya nos gana el tiempo y tenemos que ir. Ok, Pati, bueno, nos vemos. gracias. Cuídate. Chao. Chao, chao. Bueno, gracias por estar. Esto fue Revelados Live de Ojos en la Cabeza. Y si quieren seguir a Patricia en sus cuentas, les dejo la cuenta de ella y saber más sobre afrofotógrafas, creo que está bien el término. Pueden escribirlo a Patricia o buscarlo en redes, que vamos a dejarlo en los comentarios para que puedan seguir la cuenta de Instagram de ellos. Como siempre, yo tengo que agradecer a la gente de ITP Data Recovery, que es la gente que nos acompaña en estos live, y también a la gente de Lens Photo Store, que nos apoya con las luces y el audio. Bueno, si quieren seguir las redes de Ojos en la Cabeza, les dejo primero les voy a dejar el link para que lo puedan hacer a través, lo puedan escanear el QR con el teléfono que está en pantalla y pueden ver Revelados Live y los anteriores que hemos estado transmitiendo desde hace más de 5 años. Sí, pasan los 5 años muy rápidamente. Y lo otro es que tengo que agradecer, como dije, a la gente de ITP Data Recovery, que es la gente que nos apoya. Vamos a poner el contacto de ellos acá, denle al teléfono, con el teléfono al QR para que los puedan contactar. No tengo el QR, lo voy a dejar en los, ¿cómo se llama? En los comentarios. Y a la gente, y por otro lado, a la gente de y la gente de Lens Photo Store, que nos apoya con las luces. Y lo que les decía, también, si quieren seguirnos, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Este año se viene, mejor dicho, en lo que queda del año se vienen muchos eventos de fotografía. Vamos a tratar de estar en todos, sobre todo en agosto, septiembre y octubre. Y en octubre se viene el Edward 2025 en la ciudad de Trujillo nuevamente. Así que nos vamos a ver. Bueno, gracias, nos vamos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, estén donde estén, cuídense, chao, chao.